estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Buenos días, hermanos. Este es el devocional de la Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias con el tema Marcos, un ejemplo de restauración. Texto bíblico, Hechos capítulo 13, versículos 13 al 15. La palabra de Dios dice así: Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perge siguieron a Antioquía de Pisidia y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: Hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. La historia de Juan, su nombre judío, y Marcos, nombre gentil, comienza en el capítulo 12 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro, que fue liberado de la cárcel donde fue puesto por orden de Herodes, vigilado por 16 soldados, y mientras la iglesia oraba por él. En la noche aparece un ángel, se cayeron las cadenas, se abren las puertas, y Pedro sale de la cárcel y llega justo a la casa de María, una mujer cristiana que tiene un hijo llamado Juan Marcos. Aparece nuevamente en el capítulo 13, donde el capítulo 13 de Hechos, acompañado a Pablo y Bernabé, de quien era primo o tío en su primer viaje misionero. Notemos que el Espíritu Santo, según leemos en Hechos 13:2, escogió directamente a Pablo y Bernabé, pero no dice que hubiera escogido a Juan Marcos. Si no hay un llamado a servir a Dios, viene el fracaso, porque dice que Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Marcos se apartó de Pablo y sus compañeros y volvió a casa. ¿Por qué? Tal vez por temor al trabajo que tenía por delante, tal vez por alguna razón se sentía incómodo yendo a ese lugar, o tal vez porque él quería visitar a su madre. Aunque no sabemos la razón por la cual Marcos volvió a Jerusalén, sí sabemos que Pablo reprobó que Marcos haya abandonado la misión para volver a casa. 1. El día que 2 misioneros fueron noqueados. Hechos 13, versículos del 36 al 41. Pablo decide visitar las iglesias en su segundo viaje misionero e invita nuevamente a Bernabé, y éste le pide a Pablo llevar con ellos a su primo Juan Marcos. En Hechos 15, 37, 40 leemos: Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Así que lo que hizo Marcos no solo puso en riesgo potencialmente la misión, sino que también fue la causa del desacuerdo entre Pablo y Bernabé, que los llevó por caminos separados. Y ese desacuerdo no fue una ligera diferencia de opiniones. Por eso la NBI traduce este versículo de la siguiente manera: se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. No hay excusa para la cobardía de Marcos, y ese hecho ciertamente es confirmado en el resto de la historia en Hechos 15. No había excusa para su cobardía, fue mero temor y una falta de confianza en el poder y propósito de Dios. Pablo lo vio como un desertor, Bernabé lo vio como un hombre útil y estaba dispuesto a darle otra oportunidad. Ocurrió un desacuerdo tan fuerte que se separaron el uno del otro. Eso es realmente triste. Estos dos grandes misioneros, estos dos grandes líderes,
el apóstol Pablo y Bernabé, el hijo de la consolación, el hijo de consuelo, una división de grupo perfecta, separados el uno del otro. Y Bernabé dice, tomó a Marcos con él y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y se fue siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, lo que dice en ese pasaje que quiero que observes, que Juan Marco fue un desertor. Él fue un desertor, él desertó, Pablo le recuerda a Bernabé, él fue un soldado con corazón débil, él huyó en medio de la batalla, él no tuvo las fuerzas para ir al conflicto. Oremos. Padre Santo, gracias por regalarnos este hermoso día. Es una de las tantas bendiciones. La recibimos con gozo, con regocijo. Es para nosotros un tesoro de incalculable valor. Qué bueno es levantar nuestro corazón a ti, meditar en tus bondades. Enséñanos a buscarte en todo tiempo, dando con tu presencia y tu palabra sentido y eternidad a nuestros días, de tal manera que podamos aprovechar el tiempo para lo verdaderamente trascendental, Señor, y que podamos llenar de felicidad perdurable para servirte y adorarte todos los días de nuestra existencia. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Bautista La Delicia, situada en Barranquilla, Colombia, calle 70B, número 39184, celular 310-629-56, correo electrónico iglebautista1999@outlook.com. Que tengas bendecido día.